Los antepasados de los mayas edificaron una gran civilización aún antes de los tiempos de Cristo. Algunos arqueólogos afirman que esos habitantes de América desarrollaron una cultura similar a las esplendorosas del Viejo Mundo. Al tratar de individualizar al pueblo que habitó en Centro y Sudamérica cuando estas culturas estaban en pleno apogeo más de 1000 años atrás, nos asombramos al compararlos con sus descendientes. Esa gente sencilla y amigable que aún establece su hogar aquí. La cultura azteca impulsada por el gran jefe Moctezuma era el vestigio de una civilización otrora gloriosa que le antecedió en miles de años. ¿Quién era este antiguo pueblo que precedió a Moctezuma? Sus orígenes y lo que subsiguientemente les sucedió son preguntas fascinantes tanto para los eruditos como para los que no lo son. La hermosa y moderna Ciudad de México está edificada sobre las ruinas de varias de estas primitivas culturas. Los estudios han demostrado que este pueblo era profundamente religioso, y entre las muchas culturas, una de las creencias más predominantes era la relacionada con el gran dios del cielo y la vida llamado Quetzalcóatl. Aun cuando varios nombres han sido dados al dios Quetzalcóatl, su descripción es casi la misma. Un hombre blanco, barbado, de ojos azules, que vestía una túnica blanca. Él aconsejó a la gente, les enseñó, y partió con la promesa de que algún día regresaría. Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, pudiéndose ver este símbolo en las ruinas de México y América Central. Se cree que la serpiente emplumada es un símbolo degenerado, creado por los pueblos subsiguientes para perpetuar la memoria de esta gran deidad, quien partió tan misteriosamente como llegó. Cuando Colón desembarcó en el Nuevo Mundo, muchos nativos pensaron que era este el gran dios blanco que había regresado. La gente de esta tierra creía muy firmemente que yo, Cristóbal Colón, con esta nave y tripulación venía del cielo, y con ese mismo concepto me recibía en cada lugar donde desembarcaba. Y aún hoy día muchos de ellos son de la opinión de que yo descendí del cielo, y otros fueron corriendo de casa en casa dando voces: venid, venid a ver la gente del cielo. Los conquistadores españoles, bajo el mando de Cortés, experimentaron el mismo tipo de recepción por parte del gran Moctezuma y su gente luego de haber desembarcado en México. El astuto Cortés, valiéndose de la leyenda, manifestó que él era, por cierto, enviado por Quetzalcóatl. Y siendo que su creencia en el gran dios blanco era tan poderosa, se cuenta que tras haber recibido estas buenas nuevas, lloraron por un largo espacio de tiempo sin poder responder. Cortés escribió a España haciendo referencia a grandes ciudades de 50.000 habitantes o más. Mencionó torres de pesada construcción. Describió acueductos y sistemas de irrigación de gran tamaño y eficacia. En las afueras de la Ciudad de México, Teotihuacán ejemplifica el alto grado de civilización alcanzado por estos antiguos pueblos preaztecas. La arquitectura, el diseño, lo masivo de estas estructuras aún pueden compararse con las antiguas pirámides de Egipto. Mitla, en la región central de México, muestra la exquisita mano de obra de estos antiguos artesanos, tremendamente habilidosos en el arte de la albañilería y en el uso del cemento. Al noreste de Guatemala se encuentran las pirámides de Tikal, casi escondidas en la tupida selva. Este complejo sirvió a una vasta población cuya existencia se remonta a los 600 años antes de Cristo. Dentro de este marco tropical,
existía un centro religioso que servía a miles de personas. Copán, Honduras, se piensa que fue una gran cuna de la enseñanza. Todas estas grandes ciudades, desde México en el norte hasta la península de Yucatán y aquí en Copán, dan evidencia muda de una cultura extremadamente elevada que existió siglos antes de Colón. Estos primitivos americanos entendían la creación del mundo, el gran diluvio, el arca cerrada, el edificio de la gran torre y la confusión de las lenguas, de una forma similar a la del Antiguo Testamento. Los eruditos obtuvieron este conocimiento a través de las obras de un príncipe real indio, Ixtlilxochitl, a quien le fue enseñada la lengua española por sacerdotes católicos que siguieron a los conquistadores. Uno de estos eruditos españoles, llamado Sahagún, tradujo las antiguas tradiciones de vida después de la muerte y ayuno y bautismo, todas doctrinas cristianas básicas. Muchos eruditos de nuestros días creen que los indios americanos son una mezcla de muchas razas y tipos de sangre. Recientes estudios y descubrimientos asimismo eslabonan a las Américas con las culturas del Mediterráneo. Similitudes entre las culturas del Viejo y Nuevo Mundo nos proveen de algunos indicios sobre su origen. Fueron halladas cajas de piedra, por ejemplo, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Estas cajas frecuentemente contenían oro, joyas, utensilios u otros objetos de valor. Comparen esta caja descubierta en México con esta otra descubierta en Persépolis, Irán. Esta última contenía dos placas delgadas de metal, una de oro y la otra de plata, sobre las cuales estaban grabados los registros del rey Darío. Cientos de inscripciones diferentes grabadas en planchas de oro, plata y cobre fueron descubiertas en el Viejo Mundo. Y luego, en el año 1823, una caja de piedra similar a las que se vieron en América Latina fue desenterrada de la ladera de una colina cerca de Palmira, Nueva York. Esta caja de piedra contenía antiguas planchas de oro con extraños grabados en ellas, similares a los descubiertos en Irán. Al ser traducidos, dieron cuenta de 3 grupos de gente que migraron aquí en barcos provenientes del Viejo Mundo, 2 de los cuales luego se combinaron. Este compendio habla acerca de los convenios hechos por Dios con algunos de los primitivos habitantes del continente americano y fue destinado a cambiar el curso de la historia. Describe el surgimiento y la caída de estas 2 gloriosas civilizaciones que prosperaron bajo las manos del Señor cuando guardaron sus mandamientos y que fueron destruidas cuando no lo hicieron. Al estudiar la caja de piedra del templo de Kulkulcán, otro nombre de Quetzalcoatl, vemos que su confección es similar a la que José Smith describió. Refiriéndonos a la tapa de la caja hallada en Nueva York, José Smith dijo: en el centro y por la parte superior esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia la orilla, de manera que se podía ver la parte céntrica sobre la superficie del suelo, mientras que las orillas estaban cubiertas de tierra. En la época de José Smith, no se conocían estas cajas de piedra ni en el Viejo ni en el Nuevo Mundo. 11 hombres de buena reputación y José Smith tuvieron el privilegio de ver y tocar las planchas de oro. 8 de ellos firmaron la siguiente declaración: conste a todas las naciones, familias, lenguas y pueblos, a quienes ligare esta obra, que José Smith, hijo, el traductor de ella, nos ha mostrado las planchas de que se ha hablado, las que tienen la apariencia de oro, y hemos palpado con nuestras manos cuántas hojas el referido Smith ha traducido, y también vimos los grabados que contenían, todo lo cual tiene la apariencia de una obra antigua, y de hechura exquisita, y testificamos de esto con palabras solemnes, y que el citado Smith nos las mostró, porque las vimos y palpamos, y con certeza sabemos que el susodicho Smith tiene en su poder las planchas de que hemos hablado, y damos nuestros nombres al mundo, en testimonio de lo que hemos visto, y no mentimos, pues Dios es nuestro testigo.
La evidencia indica que muchos de estos hermosos templos y edificios fueron abandonados, cayendo en la decadencia. ¿Por qué desaparecieron estas civilizaciones? ¿Por qué partió esta gente? El libro de Mormón nos brinda indicios. Leyendo sus páginas nos encontramos con la narración de la historia de dos grupos de gente, uno de piel blanca y otro más oscura. Podemos ver una evidencia factible de esto en los murales de Bonampak, México, así como también en los murales de Chichén Itzá y las leyendas que aún persisten entre estos indios, de que la gente de piel oscura y gente de piel clara habitó estos lugares. El libro de Mormón también nos habla de continuas contiendas entre estos dos grupos. Evidencia de esto son las numerosas fortificaciones y armas halladas en México, Centro y Sudamérica. Armas de metal, muchas de las cuales son similares a aquellas utilizadas en el Viejo Mundo. Tallada siglos atrás en esta montaña aquí en Paracas, Perú, está esta representación aún llamada el Árbol de la Vida. Una de las historias más inolvidables que contiene el libro de Mormón es la llamada Árbol de la Vida, relatada por un hombre llamado Lehi. En Izapa, México, se encuentra uno de los grabados del Árbol de la Vida más detallado que se pueda hallar. Un arqueólogo moderno, quien ha hecho un profundo estudio de este grabado, advirtió 110 similitudes entre esta escultura y la historia que se halla en el libro de Mormón. Quizás el pasaje más hermoso y memorable del libro de Mormón es aquel que relata la historia de la visita de Jesucristo. Él enseñó a la gente, bendijo a los niños y al partir prometió que algún día regresaría. De tal magnitud fue el impacto de la visita de Cristo en este continente que esta historia fue repetida y transmitida durante siglos por boca de los hombres. Muchos creen que el legendario Quetzalcóatl era, en efecto, Jesucristo. Se presta entonces a duda que los nativos se inclinasen para adorar a Colón, Cortés y Pizarro a la llegada de estos a estas tierras, pensando que Quetzalcóatl había regresado. Y volvemos nuevamente a la pregunta del barbado Dios Blanco, la leyenda más sostenida en esta parte del mundo. Las historias del barbado Dios Blanco y estas grandes civilizaciones del pasado han dejado ya de ser un completo misterio. Poseemos las leyendas de Ixtlilxochitl y las bien documentadas historias y registros de las crónicas españolas. Y poseemos el libro de Mormón, que contiene la historia más amplia y detallada, levantándose como uno de los verdaderos valores y registros más importantes a la fecha.